Muchas gracias, gracias a Guadalupe, gracias por esta presentación tan extensa. Muchas gracias a todas, a todos que se están dando el tiempo para poder escuchar un poco de lo que me gustaría el día de hoy compartir a través de este libro que tiene unos cuantos meses de haber salido a la luz. Muchas gracias por la invitación, Guadalupe. Bueno, quisiera comentarles, hace un rato que estaba escuchando a Elvira García, que me tocó un poco poder escuchar su presentación, y decía ella que era muy importante rescatar lo nuestro, rescatar lo que tenemos en México, ¿sí? Y yo hablo en plural porque afortunadamente, como bien lo describió Guadalupe en mi semblanza, tengo la fortuna de haber nacido, ¿no? No en México, pero haber nacido de una madre mexicana, ¿sí? Una madre mexicana que ella era, porque ya falleció, ella era una mujer de Colima que vivió mucho tiempo en Guadalajara y era una mujer de tez blanca y ojos verdes. Y mi padre, afrodescendiente, que nace en un pequeño pueblito que se llama Hallsville, Texas, un hombre afrodescendiente de raza negra. Y entonces resulta que se mezclan, se enamoran, o al menos eso es lo que nos contaron, ¿verdad? Y tuvieron diferentes hijos, de los cuales yo soy la mayor, y pues digamos que este es el resultado de esa unión de ese padre afrodescendiente y de esa madre mexicana. Afortunadamente deciden ellos venir porque se conocieron aquí en México, pero luego se fueron a Estados Unidos, a California, que es donde justamente nazco yo, pero afortunadamente deciden ellos venirse a México a radicar. Y digo afortunadamente porque es aquí donde prácticamente yo he hecho todo mi trabajo académico, desde la primaria, desde el preescolar, hasta el día de hoy, con las diferentes disciplinas que he tenido oportunidad de acercarme a ellas. Yo creo que es muy importante compartir con todas ustedes y con todos ustedes, porque aunque el libro se llama Mujeres, Salud Mental y Autonomía Emocional, quizás ustedes podrían pensar, quizás los hombres podrían pensar, que solamente trata temas de mujeres. Efectivamente, se llama Mujeres, Salud Mental y Autonomía Emocional porque sí, nuestro punto de partida, y digo nuestro porque el libro no solamente es mío, es de todas y de todos, somos las mujeres, pero también somos las mujeres desde esta parte de qué le ha sucedido también a los hombres para saber qué es lo que nos sucede en nuestro mundo femenino. De tal manera que la intención al escribir este libro es también, entre otras cosas, que esos hombres interesados en nuestro mundo femenino se acerquen, abran el libro y a lo mejor de pronto descubran por qué a veces las mujeres podemos sentirnos deprimidas. Y a lo mejor es porque tenemos un problema en la tiroides, ¿sí? Como uno de los artículos que abordo yo aquí. O ¿qué es lo que nos sucede a las mujeres cuando queremos nuestra autonomía, sobre todo económica, para lograr empoderarnos en un sistema patriarcal, en un mundo difícil que afecta tanto a mujeres como a hombres? Por ejemplo, ¿ustedes cómo creen que este mundo patriarcal afecta a los hombres? ¿Qué no les permite a los hombres el sistema patriarcal? A ver si alguien me quiere decir por ahí qué no les permite el sistema patriarcal a los hombres. Wendy. La expresión de emociones, ¿como cuáles, Wendy? Pues normalmente es que lloren y es como más, tienen más tendencias a exponer su enojo, por ejemplo. Exactamente. Exacto. Wendy dice, la expresión de emociones está más limitada para los hombres en este mundo patriarcal porque lo que nos enseñan es, tú hombre, no llores, tienes que ser fuerte, tienes que ser proveedor, no puedes enseñar tu vulnerabilidad, tu sensibilidad. Y por lo general se les permite
expresar un poco más la parte del enojo, de la fuerza que también tenemos las mujeres. Y mi pregunta siguiente sería, ¿qué es lo que no nos permite expresar el sistema patriarcal a las mujeres? El enojo, ¿qué otra cosa no nos permite el sistema patriarcal a las mujeres? Muy bien, esto del enojo. ¿Qué más? La autonomía, y por eso se llama autonomía emocional, ¿sí? El sistema patriarcal, me es muy importante que sepamos todas y todos, que no tiende a decir solamente los hombres son los que les va mejor en este sistema. El sistema patriarcal lo que hace es que lastima, vulnera la parte emocional tanto de mujeres como de hombres. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Como es un sistema hecho por los hombres tienen un poco más de ventaja en este mundo que las mujeres. Entonces, les quiero comentar un poquito el proceso de este libro, que es mi primer libro. Espero que el primer libro de muchos más. Esperemos que la vida, la fuerza, ¿sí?, y la energía me dé para poder seguir compartiendo con ustedes. Les quiero contar, porque a mí me gusta mucho dar crédito. Como bien en la semblanza que Guadalupe hizo favor de compartir con ustedes, les dijo que yo escribo para una agencia de noticias que se llama CIMAC, Noticias con Enfoque de Género. Yo escribo desde 2012 en esta agencia de noticias. El resultado, digamos, de escribir cotidianamente, cada 15 días en esta agencia de noticias, parte de ese resultado está aquí plasmado en este libro. Son algunos artículos de 2012 a 2015 solamente. Yo sigo escribiendo actualmente para la agencia de noticias. Y resulta que la directora de la agencia de noticias, que es la licenciada Lucía Lagunes, literalmente llegó un día y me dijo: te quiero hacer una propuesta indecorosa. Y por eso fui a la cita, ¿no? Y entonces yo dije, pues, ¿qué será la propuesta indecorosa que me quiere hacer Lucía? Pues resulta que la propuesta indecorosa era que yo creara una columna diferente, porque en la agencia de noticias se hablaba de cosas muy importantes que tenemos que hablar, como los diferentes feminicidios en todo el país, como la violencia, como la trata de personas, como la violencia no solamente económica, sino física. Y entonces me decía ella, me gustaría abordar este tipo de temas desde un lugar un poquito más relajado, si se podría decir, o desde un lugar también que nos llevara a cada ser humano a cuestionarnos cosas sobre nuestra vida. Y entonces es así como nace la columna Mujeres Salud Mental, donde desde 2012 estoy escribiendo para esta agencia de noticias. Y muchas veces me han preguntado, ¿no? Yo a mis hoy 56 años, resulta que llevo 31 años dando terapia, haciendo algo que me encanta, me fascina mi profesión, aunque a veces tenga que escuchar cosas tan duras como que alguna de mis consultantes perdió a alguna de sus hermanas en la zona de Catepec y no se sabe nada de ella, ¿sí? Son situaciones muy difíciles, pero digo que me fascina mi profesión porque me permite acompañar a esa mujer o a ese hombre a que pueda liberar los diferentes sentimientos que esto le genera y también poderse expresar. Y también muchas veces empoderarse lo suficiente como para denunciar cualquier situación de violencia, de trata o de maltrato que pudiera estar teniendo. Entonces, la doctora Lucrecia Infante, que es una gran amiga mía, y Esther Casanova, que es psicoterapeuta del Centro de Salud Mental y Género, hicieron un trabajo muy, muy exhaustivo y muy interesante de elegir algunos
solo algunos de los artículos para dividir el libro en 3 secciones. La primera sección se llama De la psicoterapia a la búsqueda de identidad. Y por ejemplo, voy a tomar el primer artículo que me salte a la vista. Un artículo se llama Hoy por mí, ¿sí? Ese artículo está en la página 37 del libro y simplemente les quiero leer un pequeño párrafo. Para la mayoría de los seres humanos, la necesidad de pertenencia es de suma importancia para lograr un óptimo desarrollo emocional. Las afiliaciones forman parte de la socialización de las personas. En las mujeres, el sentido de identidad femenina se organiza a partir de la capacidad de crear y mantener relaciones, por lo que muchas de ellas pueden vivir la pérdida de una relación como algo semejante a la pérdida total de su identidad. ¿Qué sienten con esto que acabo de leer? ¿Les checa a algunas de ustedes? ¿Les checa que sus vínculos estén más ubicados en esta parte de si pertenezco a, si me caso con, si soy la esposa de, tengo identidad, pero si no, siento que la pierdo? Aunque sabemos que no, pero la sensación es de sentir que perdemos la identidad. Y aquí me gustaría compartirles algo que siempre les comparto en algunos cursos y en algunos talleres. Parte del sistema patriarcal hace que cuando una mujer y un hombre, especialmente en relaciones heterosexuales, porque hay otro tipo de relaciones, deciden casarse por la religión que sea, por la parte legal también, resulta que cuando llegan al momento del matrimonio, el padre, el reverendo, el rabino, que además es él, ¿sí?, casa al hombre y a la mujer y al final le dice, además de decirle que puede besar a la novia, ¿no?, también les dice, ¿sí?, les dice, los declaro marido a ti, además de hombre te declaro marido, porque tú ya eres hombre, entonces te declaro marido, y a ti te declaro mujer. Pareciera que subjetivamente, en ese momento, el padre, el rabino o el reverendo nos está otorgando nuestra identidad de mujeres, aunque tengamos en ese momento 25 años a lo mejor de ya haber sido mujeres desde que nacimos. Entonces, ahí es donde muchas veces se establecen los vínculos de codependencia, porque nos da mucho temor separarnos de aquella persona que subjetivamente, emocionalmente, nos hace creer para nosotras mismas que por esa persona existimos como mujeres. Entonces, el libro está dividido, y ya ustedes lo verán si les interesa leerlo, en esta primera parte que tiene que ver de la búsqueda de mi propia identidad. Y a lo mejor algunas de ustedes y algunos de ustedes podrán decir, bueno, pero yo ya tengo una identidad porque existo, porque respiro, porque estoy aquí, ¿sí? Pero en un sistema patriarcal donde se invisibiliza a la mujer, que de hecho ese fue el primer artículo con el que yo empecé la columna de CIMAC Noticias, síndrome de invisibilidad femenina. Les quiero preguntar, porque más que yo presentar mi libro, sí, me gusta también, como lo han visto, hacer una interacción. ¿A qué creen que se deba la invisibilidad femenina que a veces llegamos a experimentar las mujeres? ¿O en dónde se manifiesta? ¿O creen que yo me lo estoy inventando? ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿qué creen? ¿Nos invisibilizan a las mujeres? ¿Nos invisibilizamos? ¿Quién nos invisibiliza? ¿En qué nos invisibilizan o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que sí
¿Creen que no? A ver, no los escucho. Por aquí tú crees que sí. ¿Cuál es tu nombre? ¿Guadalupe? ¿Guadalupe? Ok, Guadalupe dice sí nos invisibilizan. ¿Por acá qué dicen? ¿Perdón? A veces nosotras mismas nos invisibilizamos, exactamente. ¿Y qué es lo que sucede con esta parte de invisibilizarnos? Lo que sucede, por ejemplo, es que ustedes han escuchado cómo muchas veces para las mujeres ha sido mucho más difícil llegar a lugares de poder, ¿sí? Y no solamente eso, una manera de invisibilizarnos también es el hecho de que a las mujeres en la mayoría de los trabajos nos paguen menos que a los hombres. Esa es una manera de invisibilizar, ¿sí? O que no nos nombren porque resulta que es más importante nombrar a ese varón que llegó a tal lugar que a la mujer. Les voy a contar una anécdota. No puedo decir el nombre de la institución por confidencialidad y por ética, pero me tocó en una ocasión trabajar en una institución académica, con directivas de esa institución académica. Eran 16 mujeres. Yo les pregunté a esas 16 mujeres cuánto tiempo les llevó a cada una de ustedes para poder ocupar el lugar de directivas que ocupan. ¿Cuánto creen ustedes que me dijeron que fue lo máximo y cuánto creen que fue lo mínimo? ¿Cuánto creen? ¿Cuántos años? Como casi no les escucho, pero creo que lo están pensando. 10, bueno, 10 años, no, 10 años no fue lo mínimo. Ojalá hubiera sido así, pero tampoco tendría que haber sido bueno eso, ¿verdad? Lo mínimo fueron 26 años, lo máximo fueron 32 años para poder ocupar un lugar de dirección en esa institución académica. Y esas mujeres decían, cuando a mi compañero, ¿no?, le tocó 5, ni siquiera 10 años para ocupar ese lugar. Cuando yo hablo de esta manera, espero que ojalá de verdad los hombres que me están escuchando no sientan que mi intención es atacarles, porque trabajar la perspectiva de género no quiere decir que borremos y ataquemos a los hombres. Quiere decir que sensibilicemos a esas mujeres y a esos hombres en que tenemos que buscar la igualdad de derechos, la igualdad en el trato. ¿Por qué se desaparecen a las mujeres, ¿sí?, de cierto perfil, jóvenes de 16 años, con ciertas características, y no a los hombres? Y no estoy diciendo con esto que desaparezcan a los hombres y que ahí sea igualdad. Lo que estoy diciendo es que no debe de desaparecer ningún hombre ni ninguna mujer de ninguna edad, ¿sí? Nos tenemos que cuidar entre todas y todos. Entonces, cuando hablamos de perspectiva de género, estamos hablando de que tenemos que entender desde la parte psicoterapéutica, al menos que es mi área, tenemos que entender qué le pasa a un hombre en un sistema que le está bombardeando constantemente con que tiene que ser proveedor, con que tiene que ser súper exitoso, con que tiene que tener el carro del año, la mejor casa. ¿Saben qué le pasa? ¿Saben mis consultantes hombres cómo llegan a la consulta? Llegan sumamente deprimidos cuando no logran cumplir con ese modelo. Llegan sumamente estresados cuando de repente sienten que tienen cierta cantidad de dinero para cumplir con ciertas responsabilidades, pero no con todas. Y a las mujeres, ¿qué nos pasa en un mundo patriarcal donde escuchamos que hay que atender a los hijos, a las hijas, la casa, y además del trabajo en casa que no está remunerado, también tenemos que venir a trabajar aquí y luego venir a la feria del libro? Esto es una distracción que me quiero dar, pero resulta que cubrimos más de 2 jornadas de trabajo y las mujeres llegan también con una gran depresión y con enfermedades físicas
también sumamente profundas que hay que atender. Entonces, hablar de perspectiva de género no es hablar de que hay que pelearnos hombres con mujeres, sino de unirnos entre nosotras, entre nosotros, para realmente tratar de crear un mundo mucho más justo y mucho más igualitario. La otra parte, la segunda parte del libro, se llama La travesía interna de ser mujer. Ahí hay varios artículos que tienen que ver con justamente esto de lo que estoy hablando. Qué difícil o qué tan difícil o no tan difícil es ser mujer aquí. Ya no digo allá, aquí donde trabajo, ¿sí? ¿Qué tan difícil es ser mujer aquí en mi casa, aquí en mi ciudad, aquí en mi país, aquí en el mundo? Aquí en México tenemos, gracias a que hubo un movimiento feminista de 1970, tenemos hoy la oportunidad de votar, pero hay países donde las mujeres no son dueñas de su cuerpo, donde las mujeres tienen que ocultar su cuerpo porque los hombres no son capaces de controlar sus instintos sexuales. Yo creo que sí son capaces, pero lo que les han enseñado en esos países musulmanes es que la mujer es la responsable de que los hombres sean personas poco controladas de sus diferentes instintos y de sus diferentes necesidades. Y entonces colocan al hombre en un lugar terrible, ¿no? Lo colocan en un lugar como si fuera un ser que no piensa y que solamente se mueve a través de sus instintos. Y entonces la travesía interna de ser mujer implica hablar y revisar qué me pasa a mí Alejandra, ¿sí? A mí Alejandra, no solamente mujer, yo Alejandra mujer de raza negra, yo Alejandra mujer que trabajo por el activismo, ¿me pasa lo mismo a mí que a Guadalupe? Probablemente sí, pero a lo mejor hay cosas que se exacerban porque pertenecemos a cierta etnia, a cierta raza, a cierto nivel académico, ¿sí? ¿Qué les pasa a las mujeres indígenas? ¿Sí? Entonces, ser mujer, ser de una diferente raza, de una diferente etnia, de una diferente clase social, ¿sí? De una diferente orientación sexual y afectiva. ¿Qué pasa por ser mujer? Entonces, la segunda parte del libro tiene temas muy diversos que nos llevan a reflexionar sobre mi propia experiencia de ser mujer en un mundo como este. Y la última parte, que es una parte que me gusta mucho el nombre, se llama Los retos compartidos, ¿sí? ¿Cuáles son los retos compartidos entre mujeres? Hay solamente unos cuantos artículos allí, pero quiero rescatar dos retos compartidos. Un reto compartido entre mujeres es, por ejemplo, la vivencia del cáncer de mama, ¿sí? Desafortunadamente, el cáncer de mama se ha convertido en algo muy comercial. Sin embargo, es algo que vivimos de manera cada vez más cercana las mujeres, porque o tenemos a una hermana, a una amiga, a una prima, a una mamá o a una pareja, dependiendo de la relación sexual que pudieran tener y afectiva, ¿sí? Con un problema de cáncer de mama o nosotras mismas. Ese es un reto compartido que nos hace sentir emocionalmente cosas tremendas. Nos hace sentir que se nos acaba la vida, nos hace sentir que ya no vamos a valer, en un mundo donde se dice que valemos como mujeres por el tamaño de nuestros senos, y entonces pues yo casi ya no voy a valer nada, ¿sí? O por el tamaño de nuestras nalgas, ¿sí? O porque nuestras piernas son muy torneadas. Y entonces una mujer a la que le detectan cáncer de mama necesariamente y tristemente pasa por todo un proceso emocional sumamente difícil para poder enfrentar esa situación. Sobre todo las mujeres, especialmente heterosexuales, que están en una relación de pareja, muchas de ellas se quedan solas
porque sus parejas las abandonan. ¿Por qué? Porque ya no eres mujer. Imagínense, ¿ustedes de veras creen que nuestro ser mujer está en nuestros senos? ¿Que nuestro ser mujer está en nuestra vagina? ¿Que nuestro ser mujer está en nuestras nalgas? ¿Que nuestro ser mujer está en nuestras piernas? ¿Dónde está nuestro ser mujer? Fuerte, Guadalupe. En nuestro todo, en nuestra esencia, ¿sí? Nuestro ser mujer está en quien soy yo. Si yo tengo un cuerpo de determinada característica y me gusta, porque además me tiene que gustar a mí. Yo no me arreglé hoy para ustedes, me arreglé hoy para mí, para poder venir a compartir con ustedes. Si me veo bien y les gusta, qué bueno. Si no, lo siento. Pero lo que espero que sí de veras se queden es con lo que les digo, ¿sí? Yo no me arreglo para las demás personas, yo me arreglo para mí, ¿sí? Y eso, si decido arreglarme y si me quiero poner el arete, o si me quiero poner la pulsera, o si me quiero poner un vestido, lo hago para mí. Cuidado con esa parte, porque generalmente las mujeres respondemos desde esta parte patriarcal en relación a lo que esperan los otros y las otras. Y si no cubrimos el modelo, es tremendo. No sé si ustedes sepan, tanto mujeres como hombres que están escuchando, si sepan que en Asia y particularmente en Japón, las mujeres se están realizando operaciones para occidentalizarse. Es decir, no está validado que la mujer tenga sus ojos rasgados. Eso no vale. Entonces tratan de ajustarse al modelo occidental, que ¿cuál es el modelo occidental? El de Estados Unidos, el anglosajón, ¿sí? Y entonces se abren los ojos, se hacen cirugías tremendas para abrirse los ojos y no nos vayamos más lejos. Aquí cuántas mujeres se tiñen el cabello para verse rubias, para ajustarse al modelo que se cree que es el modelo que es válido. No estoy diciendo que no nos arreglemos, no estoy diciendo que no nos pongamos rayitos, que no nos tiñamos el cabello, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que nos demos cuenta para qué lo hacemos y tratar de evitar hacerlo para los otros. Si lo hacemos para darme gusto a mí misma, maravilloso. Ese es un reto compartido. Y otro reto compartido tiene que ver con el hecho de que hablé hace un ratito de la tiroides. Y la tiroides resulta que genera situaciones emocionales tremendas en las mujeres. Hay problemas de hipotiroidismo, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, hipoparatiroidismo, y las mujeres llegan a la consulta psicológica porque creen que el problema es emocional. Sí se genera algo emocional, pero es un elemento que casi ninguno de los médicos y médicas del país toma en cuenta para ver a la mujer como un todo y revisarle, pedirle estudios de tiroides y ver que cuando hay cierto problema en la tiroides, la tendencia puede ser, además de que físicamente hay problemas tremendos porque se genera osteoporosis, ¿sí? A nivel emocional hay depresión, hay ansiedad, dependiendo del tipo de problemática a nivel de tiroides. Entonces, el libro trae diferentes artículos, incluso en la presentación que tuvimos hace pues casi un mes, fue el 9 de agosto, que la presentación la hizo el Centro de Salud Mental y Género, comentaban la doctora Marta Tronco del Politécnico Nacional, la doctora Infante, que hicieron favor de presentar el libro, y la conductora de Diálogos en Confianza, Cristina Jauregui, comentaban que el libro podía leerse a manera un tanto, decían, de oráculo, ¿sí? No porque les va a decir qué hacer ni qué personalidad tienen, ahí sí les voy a fallar con eso, ¿sí? Pero lo que sí puede pasar es que van a tomar el libro y donde lo abran es lo que les toca leer. Aquí se abrió así y dice todo por amor. ¿Y qué tiene que ver este artículo? Todo por amor es cuando nos han enseñado el amor romántico y donde se supone que las mujeres tenemos que dar todo por amor, incluso a veces hasta la vida.
Entonces, ese es el esquema, digamos, que tiene el formato de este libro, Guadalupe y todas ustedes y todos ustedes, con la intención de que invitarles a reflexionar dentro de la psicoterapia Gestalt, que es la línea que yo trabajo. Se dice que el darse cuenta es terapéutico ya por sí mismo. Entonces, si yo leo y de pronto me doy cuenta que estoy dando todo por amor, cuando acabo de leer ese artículo y digo, quizás esto no es lo mejor para mí, y de repente me cuestiono y me pregunto, ¿qué podría hacer para no dar todo por amor y poderme amar a mí misma? Pues a lo mejor me cae un 20, bueno, ya no existen los 20, ¿sí? A lo mejor me cae un centenario y digo, ojalá, ¿verdad? Y digo, creo que puedo ir a terapia. No importa con quién vayan a terapia, lo importante es que vayan. Y en este punto quiero decirles que no solamente, insisto, me dirijo a las mujeres. Hombres, por favor, también dense la oportunidad de asistir a terapia. Ir a terapia no es porque estamos locos o locas. Habrá gente que tenga ciertos trastornos muy fuertes que requieran de un tipo de atención muy específica. Pero ir a terapia implica ir a hablar con nosotras mismas, con nosotros mismos, implica que nos cuestionemos qué queremos y qué no queremos, por qué sí valemos y por qué tenemos que poner límites. Una de las grandes dificultades, sobre todo para las mujeres, es poner límites. Decirle a la otra persona, no quiero tener relaciones sexuales contigo en este momento, y eso no quiere decir que no te ame. Quiere decir que fíjate que estoy verdaderamente cansada y si tú me comprendes, te voy a respetar y sé que me voy a sentir respetada, ¿sí? Poner límites implica poderle decir a la persona en la calle, sobre todo como mujeres, que no tienen derecho a decirnos cosas sobre nuestro cuerpo, a tocarnos, ¿sí? Poner límites implica decirle a lo mejor a un papá o una mamá que quiere ser controladora con nosotras, decirle, tú hiciste tu vida de una manera y yo quiero hacer mi vida de esta manera. Por favor, respétame, ¿sí? Poner límites, sobre todo a nosotras mismas, es podernos decir, yo me respeto, yo valgo por el hecho de ser mujer. Entonces, mujeres, salud mental y autonomía emocional es un pequeño libro de colección que tiene la intención de crear conciencia en cada una de ustedes y en cada uno de ustedes. Tiene la intención de dejar una semillita, al menos de cuestionamiento, de si mi vida la quiero seguir viviendo como la estoy viviendo o si tengo la capacidad y los deseos para cambiarla. Muchas gracias. Regálanos un tip de cómo identificar si estoy sufriendo el síndrome de invisibilidad femenina. Bueno, yo creo que es muy importante la pregunta que me haces, Guadalupe. Más que tip, yo creo que es muy importante, yo creo que todas y todos, ¿sí? Pero ahorita me voy a enfocar en las mujeres porque estamos hablando del síndrome de invisibilidad femenina. Algo muy importante tiene que ver con lo que yo estoy sintiendo. Es decir, yo se los pregunto sobre todo ahorita a las mujeres. ¿Alguna vez les ha pasado que están a lo mejor trabajando en un grupo de hombres y mujeres y de repente la persona que está dirigiéndose a ustedes solo se dirige a los hombres y no las voltea a ver a ustedes? ¿Alguna vez les ha pasado que a lo mejor no se dan cuenta, pero su sensación no es grata, que es de incomodidad, que es como diciendo, a ver, bueno, es que yo aquí también estoy, ¿sí? ¿Por qué mi jefe solo voltea a ver a mi compañero o le da tareas a mi compañero que cree que yo no puedo hacer? ¿Sí? La sensación, Guadalupe, tiene mucho que ver en identificar si yo estoy pasando quizás por el síndrome de invisibilidad femenina. Es decir, mi sensación de incomodidad, mi sensación de sentirme minimizada, descalificada, ¿sí? Borrada.
La invisibilidad tiene que ver con sentir que nos desdibujan como mujeres y que a veces, yo no sé si vieron algunos de ustedes, esta película que no tiene mucho tiempo, que tiene que ver con mujeres, casualmente mujeres de raza negra, de la NASA, ¿sí? Que son las que identificaron pasando algo. Ese es un foquito rojo que se puede ir haciendo más grande, más grande, más grande. En la medida en que esto esté pasando, yo tengo que revisar qué está sucediendo, a ver, ¿qué pasó aquí? Vamos a suponer, ¿qué tal que de repente yo veo mi libro y veo que no tiene mi nombre? ¿No? Y digo, ¿pero por qué lo borraron? ¿Por qué lo borraron? Como alguna vez me pasó en una conferencia, casualmente fui a hablar sobre discriminación y resulta que cuando hacen la gaceta de ese lugar, no ponen el nombre de la persona que fue a dar la conferencia. Eso es invisibilidad femenina. Y claro, ¿qué tenemos que hacer? Exigir nuestro derecho a ser visibilizadas. Entonces, la sensación es un elemento que nos permite saber si me siento incómoda, es probablemente porque me están invisibilizando. No cabe duda que el contenido de este libro es muy interesante, una herramienta que debemos de consultar las mujeres, ir identificando ese sentimiento el cual nos acabas de mencionar y dar el paso a esta autonomía emocional. Vamos a abrir en este momento los micrófonos para hacer preguntas, la cual nos podrá comentar la doctora Alejandra. Pasamos los micrófonos para quien guste hacer alguna pregunta. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Dudas o dudas también que pudieran tener? Si no quieren micrófono, hablamos en voz alta para escucharlas. Les voy a pedir que se visibilicen las mujeres, lo más que puedan. Muy bien, vamos a dar un fuerte aplauso a la participación de la doctora Alejandra Vox Lomelí. Muchas gracias. Gracias, Guadalupe. Así concluimos la presentación del libro con el título de Mujeres, Salud Mental y Autonomía Emocional, presentado por la doctora Alejandra Vox Lomelí. La despedimos con un fuerte aplauso. Y en nombre del Comité Ejecutivo de nuestra sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, hacerle llegar este reconocimiento a la doctora Alejandra Vox por la presentación de su libro Autoestima y Violencia y Género en la primera feria del libro, con los libros Fresco y Aprendo. Muchísimas gracias por su presentación. Gracias.